los perdidos. Qué gran dolor causó a mi Dios ver padecer a Cristo, herido en una cruz murió por quienes han creído. Miradlo en aquella cruz, cargando con mis culpas. Vergüenza siento al escuchar mi voz entre las burlas, y mi pecado lo llevó a ser crucificado. Más vida su muerte me dio. Yo sé que ha terminado. De nada yo presumiré, pues muerte yo merezco. Mas en la cruz me gloriaré, la cruz de Jesucristo, porque me da de su favor. No puedo contestarlo, mas esto sé de corazón: Jesús me ha rescatado, porque me da de su favor. No puedo contestarlo, mas esto sé de corazón: Jesús me ha rescatado. Jesús me ha rescatado. Qué alegría saludarte. Dios te bendiga y bienvenidos a esta hora especial, al culto divino. Y hoy, pues pudiendo tocar un tema muy importante que tiene que ver con esto de la época que estamos viviendo, la época de Navidad. Así que vamos a hablar acerca de cuándo nació Jesús. Quizás muchos tienen esa pregunta, y también vamos a hablar otros aspectos acerca de la Navidad. Pero antes de entrar en materia, vamos a inclinar nuestras cabezas y a elevar una plegaria a Dios. Que sea Dios quien se manifieste, que sea Dios quien toque nuestras vidas y corazones. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado y exaltado sea tu nombre. Te pedimos en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo, que tú te manifiestes con poder por medio de tu Espíritu Santo, tocando a cada persona que está escuchando este tema, a cada persona que nos está viendo, sin importar en qué lugar del mundo se encuentre. Que tu bendición lo alcance hasta allí, Señor, y que ahora tú también puedas bendecir la presentación de tu palabra. Habla tú, Señor, que seas tú enseñándonos, que seas tú guiándonos al poder disfrutar de este estudio maravilloso. En el nombre de Jesús te lo pedimos e imploramos. Amén. Amén. Cada vez que llegan estas fechas, las personas se acercan y me preguntan: Pastor Manrique, quiero saber si realmente Jesús nació el 25 de diciembre. Otros me dicen: ¿por qué se celebra el 25 de diciembre la Navidad? Otros me dicen: ¿es correcto celebrar Navidad? Y bueno, surgen preguntas todo el tiempo en relación con esto, pero nos proponemos hoy, por la gracia del Señor, poder hablar de cuándo Jesús nació, y de esta manera poder dar a conocer que sí, la Biblia nos puede dar algunas pautas claras en relación con esto. Por eso quiero que estés muy atento, toma nota, para que de esta manera incluso puedas compartir con otras personas de este importante tema y este importante estudio. La Navidad es una fecha que, si se celebra de la manera correcta, puede llegar a ser de gran bendición para las familias cristianas y para todos aquellos que le rodean. Pero también es cierto que hoy la Navidad se ha convertido en una fiesta llena de mercantilismo, donde Jesús no ocupa el primer lugar.
pero para nosotros los hijos de Dios, eso debiera ser lo ideal. Debiéramos aprovechar estas ocasiones en que muchos corazones están receptivos, en que en muchos lugares se cantan villancicos y canciones espirituales para poder decirle a las personas, mira, Jesús nació y lo importante es que nazca en tu corazón, que Jesús pueda avivar tu vida, que pueda transformarte, que pueda cambiar tu familia. Jesús debe ser el centro de la Navidad, pero lastimosamente no ocurre eso hoy. No obstante, nosotros debemos en este instante, a través de la palabra de Dios, permitir que ella nos muestre detalles importantes acerca de la natividad de Cristo. Y hoy nos proponemos mostrar cuándo Jesús nació. Comienzo diciéndoles que Jesús no nació un 25 de diciembre. Pero la palabra del Señor nos va a dar luces para que lo entendamos. Y vamos a seguir algunos pasos para poder hacerlo. ¿Y por qué Jesús no nació un 25 de diciembre? Vayan conmigo en la palabra de Dios. Vamos en la Biblia. Lucas, el capítulo 2. Lucas, capítulo 2, el versículo 8. Evangelio según el apóstol San Lucas, el capítulo 2, el versículo 8. Y dice Dios en su palabra, escuchen, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Saben ustedes que esa época, el 25 de diciembre, en tiempo de Cristo, pues era tan fría como lo es hoy en ese lugar? Solo para que se hagan una idea, el año pasado las temperaturas allí en la tierra de Israel estuvieron alrededor de los 4 grados centígrados o los 40 grados Fahrenheit. Y eso no sería apropiado para que pastores estén con sus ovejas pasando la noche. Sería más apropiado que fuera una época con un poco más de calor. Así que ya de plano, con esto es prácticamente imposible que se pueda tener o podamos decir que Jesús nace el 25 de diciembre, porque hoy en día, si hay pastores en la zona, nunca pastorean a sus ovejas o a sus cabras en esa fecha. La razón, el frío que hace. Entonces, si Jesús no nace el 25 de diciembre, si los pastores no están pastoreando sus rebaños en esas épocas, ¿cuándo Jesús nació? ¿Y por qué es importante saber cuándo lo hizo? Pues quiero decirles que hay varias fechas en la Biblia que, aunque no están explícitas en ella, poder descubrir cuáles fueron esas fechas aproximadas en las que se desarrollaron ciertos eventos. Por ejemplo, la muerte de Cristo, que para algunos tampoco hay una fecha clara en relación con eso. Y quiero que comencemos por ahí, porque el descubrir cuándo Jesús murió, cuándo Jesús fue bautizado, pues nos abre las puertas para poder también descubrir cuándo Jesús nació. Así que vayan conmigo en la palabra y dejemos que la Biblia nos guíe en cada uno de estos pasos. Miremos primero cuándo Jesús muere, en qué época del año. Para eso vamos a ir a Mateo, el capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 1 al 2. Mateo 26, 1 al 2. Y dice Dios en su palabra, Mateo 26, 1 al 2. Cuando acabó Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Así que está claro que Jesucristo iba a ser crucificado antes de la Pascua. Esto se los está diciendo a los apóstoles el día jueves. Al día siguiente sería viernes, Jesús fue crucificado. Y el día siguiente, sábado, no solo sería el sábado semanal, día de descanso semanal, sino que además sería día de la Pascua. O sea que sería un sábado muy, muy importante, porque además de caer ese sábado semanal que era de reposo, también era la Pascua. Y esto hacía que tuviera una relevancia especial. ¿Y por qué tanta relevancia? Porque recuerden que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, salen con Moisés, cerca de 3 millones de personas, la noche antes de que ellos salieran, comieron un corderito. Y ese corderito que comieron, pues simbolizaba a Cristo que iba a morir por los pecados en el futuro, prácticamente 1500 años después. Pero además de eso, el día siguiente, el pueblo fue libre. Y esa libertad, pues, es lo que se conmemora por la nación de Israel hasta el día de hoy como la Pascua, ser libres del yugo de Egipto. Y con la muerte de Cristo, que se dio precisamente en Pascua para que se cumpliera la figura perfectamente,
pues ahora los hijos de Dios que creen en Jesús son libres de todo pecado. Pero hasta aquí no hemos dicho cuándo Jesús murió. Apenas estamos mirando el texto de Mateo 26, 1 y 2. Pero para poder complementar esto, quiero que vayan conmigo a Juan 19, 31. El Evangelio según el apóstol San Juan, el capítulo 19, el versículo 31. Juan 19, 31. Y leamos con atención lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, el viernes, antes de ese sábado que era Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz el sábado, habían tres cuerpos, el cuerpo de Jesús, el cuerpo de los dos ladrones. Jesús había sido crucificado el viernes, los ladrones habían sido crucificados el viernes, era la preparación para ese sábado especial que era la Pascua. Sigo leyendo. Pues aquel sábado era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y fueran quitados de allí. Verso 32. Fueron los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Noten ustedes que era el viernes de preparación, previo a la Pascua, así que Jesús pasaría en la tumba este sábado de Pascua. Hasta aquí vemos claro que Jesús muere un viernes, previo a la Pascua, y muere esa víspera, y de esa manera pues se cumple lo que la palabra del Señor tenía prescrito con la nación de Israel. Ahora, miremos qué pasó en Israel. Vayan conmigo al Antiguo Testamento. Vayan conmigo a Números. Números, el capítulo 33, el versículo 3. Números 33, 3. Y miren la palabra del Señor, cómo nos orienta para entender este panorama. Números 33, 3. De Ramsés salieron el mes primero, el día 15 del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a la vista de todos los egipcios. Y Levítico 23:5. Levítico 23:5. Dice Dios en su palabra. En el primer mes, el día 14 del mes, al atardecer, es la Pascua de Jehová. Así que aquí nos damos cuenta cuando el pueblo de Israel sale victorioso. Y tenemos que el día 15 del mes primero salieron el pueblo de Israel. Pero el día 14, al atardecer es la Pascua de Jehová. ¿Notan ustedes? Así que el día de la Pascua era el día 15 y Jesús muere la víspera. Entendiendo eso, sabemos que el primer día de la Pascua es el 14 de Nisán, la preparación para la Pascua. El segundo día de la Pascua, pues es el 15 de Nisán. Con ayuda de la ciencia, se ha podido establecer exactamente cuál fue ese día en el que Jesús muere. Y los cálculos astronómicos y el uso de las computadoras, pues nos han permitido ir hacia el pasado y establecer que el 14 de Nisán, tiempo de la muerte de Cristo, fecha de la muerte de Cristo, corresponde al 7 de abril del año 30 de nuestra era. La puesta de sol de aquel viernes, el de la primera Pascua cristiana, fue a las 18 horas 23, a las 18 horas 23 horas fue que se puso el sol ese día. Con esto ya hemos establecido algo interesante. La Biblia, y con ayuda, por supuesto, de los datos astronómicos, nos ha permitido ver cuál fue el día en que Jesús murió. E incluso hoy podemos saber inclusive hasta cuánto tiempo de sol hubo aquel día y cuándo el sol se puso aquel día. Pero ahora, sí, Jesús muere el día de la preparación. Jesús muere en primavera.
Bueno, estoy hablando para los que vivimos en el hemisferio norte, porque para los que están en el hemisferio sur, pues sería otoño. Pero teniendo esto claro, ahora nosotros sabemos que eso fue un 7 de abril. ¿Cuándo Jesús fue bautizado? Hay una relación directa entre la fecha de la muerte de Jesús con el bautismo de Jesús. Las palabras dichas por Lucas nos permiten también tener una idea cercana a la fecha del bautismo de Jesús. Y vamos a mirar eso, volvamos al Nuevo Testamento, en Lucas, el capítulo 3, el versículo 21 al 23. Lucas 3, 21 al 23. Dice Dios en su palabra. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, noten ustedes que aquí está hablando claramente del bautismo de Jesús. Cómo Jesús ahora es bautizado, pero miren el versículo 23. ¿Qué edad tenía Jesús cuando fue bautizado? Versículo 23. Jesús al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. Así que si Jesús muere en la primavera del año 30, la profecía decía, la profecía de Daniel, el capítulo 9, que Jesús aparecería con el Mesías en escena 3 años y medio antes de su muerte. Y esos 3 años y medio, pues, se dan por el otoño del año 27. La profecía de las 70 semanas y la última semana hace énfasis en el Mesías. El Mesías aparece en escena, 3 años y medio, el Mesías muere y luego 3 años y medio se confirmaría el pacto con muchos. 3 años y medio exactamente fue la muerte del apóstol Esteban. Pero ¿por qué estoy hablando esto con claridad? Para que entendamos ahora que Jesús fue bautizado en el año 27, específicamente en el otoño. Jesús fue crucificado en la primavera del año 31, 3 años y medio después de su bautismo. Y entonces ahora ya tenemos la fecha de su muerte, tenemos la fecha de su bautismo. ¿Qué en cuanto a la fecha del nacimiento de Jesús? Vamos a Lucas el capítulo 1, estamos en Lucas ahora, y vamos al versículo 5, Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Así que aquí tenemos a 2 personas, los padres de Juan el Bautista, que pertenecían del mismo linaje, porque ambos eran de la tribu de Leví. Y Zacarías podía oficiar como sacerdote, no solo podía oficiar, disculpen, era un sacerdote. Y la palabra del Señor muestra que habían 24 turnos para poder desarrollar el sacerdocio. Y de esos 24 turnos, Abías, pues era uno de esos 24 turnos sacerdotales, exactamente el turno número 8. Para que podamos entender esto, los turnos sacerdotales comenzaban desde la Pascua. A partir de la Pascua comenzaban a contarse los 24 turnos de sacerdocio. Y el 8º turno era el que pertenecía el padre de Juan el Bautista, Zacarías. ¿Y para dónde va todo esto? Presta mucha atención. Quiero que vayas conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 10. Primera de Crónicas 24, 10. Dice el Señor en su palabra. Aquí ustedes pueden leer, por supuesto, todos los turnos que hay. La primera suerte, desde el versículo 7 voy a leer. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedadías, la tercera a Arim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquía, la sexta a Micaín, la séptima a Cos, la octava a Abías. Como él pertenecía al grupo de Abías, eso quiere decir que le tocaba el 8º turno. Y si la Pascua, que realmente cae en diferentes épocas
o en diferentes épocas si nosotros lo miramos desde el calendario que tenemos, el calendario gregoriano, pero que para los israelitas era continuo año tras año. Ellos tenían alguna manera diferente de contar los días a como nosotros lo hacemos, pero para ellos la Pascua judía en el año 2023 se celebra, perdón, en aquella época se celebraba más o menos en el mes de abril. Solo para que ustedes se hagan una idea. Miren, si la Pascua judía la pusiéramos ahora en el año 2023, este año que está terminando, se celebró entre el 5 y el 13 de abril, pero para el próximo año, el 2024, se celebró del 22 al 30 de abril. El turno que le correspondía era la octava semana después de la Pascua. Quiere decir que la octava semana era prácticamente 2 meses después de mediados de abril, lo que nos lleva a junio. Abril, mayo y junio. ¿Y por qué es tan importante esto? Para poder establecer la fecha del nacimiento de Cristo. Presta atención, no pierdas hasta aquí ningún hilo. Recuerda, los turnos comenzaban con la Pascua. El turno del sacerdote Zacarías era el turno número 8. Cada turno se realizaba semanalmente. Así que si hablamos de 8 semanas, estamos hablando que 2 meses después de que comenzaba la Pascua, se celebraba 2 meses después de celebrar la Pascua, se celebraba el mes de junio, y en el mes de junio sucede lo siguiente. Vamos a Lucas 1, para saber qué pasó con Zacarías. Lucas capítulo 1, el versículo 23 al versículo 25. Lucas 1, 23 al 25. Cumplidos los días de su ministerio, Zacarías se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, quiere decir quedó en embarazo, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Recuerden ustedes que ya ellos eran ancianos, no podían tener hijos, pero Dios se acordó de ellos, y en su vejez, igual que pasó con Sara, igual que pasó con Abraham, esta pareja en el Antiguo Testamento, sucede ahora con Zacarías y con su esposa Elizabeth. Ella, después de que él presenta el octavo turno en el mes de junio, va a su casa, concibe y pasan allí 5 meses. Eso quiere decir que la concepción tuvo que haberse dado, muy posiblemente, como el texto lo está indicando, en el mes de junio. Si hablamos que en abril era la Pascua, no podemos saber con exactitud en qué parte del mes era, pero sí podemos decir que abril, mayo a junio habría pasado el octavo turno. Él se va a su casa, Zacarías, su esposa concibe, y entonces ahora ella se queda 5 meses quietica, encerradita, cuidando su embarazo, porque ella sentía que por su vejez tenía un embarazo, posiblemente un embarazo de alto riesgo. Ahora eso nos llevaría a junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Pero escuchen lo que sigue. Versículo 26. Al sexto mes del embarazo de Elizabeth, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando el ángel estaba ella sentada. Así que noten ustedes que si el quinto mes es noviembre, el sexto mes sería diciembre. Aunque Jesús no nació en diciembre, por las razones que ya explicamos anteriormente, la Biblia nos permite establecer que Jesús sí fue concebido por el Espíritu Santo en diciembre. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Vamos a hacer solo un repaso sencillo para que quede claro y que no perdamos el hilo. Y es que Zacarías era padre de Juan el Bautista, pero obviamente no podían tener hijos con su esposa. Él presenta el octavo turno del sacerdocio. Ese octavo turno era 8 semanas después de la Pascua, nos lleva al mes de junio. Él se va a su casa, su esposa queda en embarazo, creyendo que quizás era un embarazo de alto riesgo, se queda 5 meses encerrada. Eso nos llevaría desde junio al mes de noviembre, y un mes después el ángel Gabriel se le aparece a María para que ella fuera concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Teniendo esto claro, ahora vemos que María visita a su parienta Elizabeth.
y vamos al versículo 36. Y estamos en Lucas 1. Y he aquí, también tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella. Pues nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y ahora viene la visita de María Elizabeth. Verso 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Versículo 40. Entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Verso 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Así que aquí tenemos a María, recién embarazada del Espíritu Santo, visitando a Elizabeth. Ella estaba embarazada de Juan el Bautista. El bebé salta en su vientre porque había llegado en el otro vientre nada más y nada menos que el Redentor del mundo. Muy bien. Si nosotros seguimos mirando esta historia con detenimiento, vamos a encontrar aquí que María se quedó con ella un tiempo. ¿Cuánto tiempo se quedó María con Elizabeth? Vayan al verso 56. Versículo 56. Se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Así que estuvo acompañándola casi 3 meses, días antes del alumbramiento de Juan el Bautista por parte de Elizabeth. Eso quiere decir que si era el mes de diciembre cuando se encontraron ellas, y si a eso le sumamos 3 meses más, pues hablamos de enero, febrero, marzo. Así que podríamos decir que Juan el Bautista está naciendo por marzo más o menos. Y si para aquel entonces ya María tenía 3 meses de embarazo, pues habría que sumar 6 meses más, después de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Esto nos permite ver a las claras que Jesús nace en algún momento en el mes de septiembre. Y ahora nosotros podemos decir, bueno, no lo habíamos visto de esta manera, pero la Biblia nos acaba de mostrar que así es. Así que las conclusiones. Jesús nace 6 meses después de marzo. Así que Jesús nace posiblemente en el mes de septiembre, como lo hemos visto aquí. No podemos decir con exactitud en qué parte del mes, pero no nace en diciembre, pero fue concebido en diciembre. ¿Está claro para todos? Muy bien. Entonces, ya con esto hemos dado una fecha aproximada al nacimiento de Jesús. Y si Jesús nace en el mes de septiembre, pues entonces, ¿por qué no se celebra el nacimiento de Jesús en esa fecha? La razón es que no se sabe el día exacto, a diferencia de cómo pudimos establecer el día exacto de la muerte de Jesucristo. Así que para la muerte de Jesús hay un día exacto y ya lo presentamos aquí con detalles, pero no existe ese día exacto para el nacimiento de Jesús. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué entonces hoy se celebra el nacimiento de Jesús en diciembre? ¿Por qué no se buscó un día de septiembre para hacer la celebración, ya que la Biblia nos ha mostrado claramente que así debiera ser? Bueno, porque hay una cantidad de elementos que se unieron para que finalmente esta fiesta del nacimiento de Cristo pudiera darse en diciembre. Algunos entienden que en esa fecha también pueden celebrarse algunas fechas paganas, como lo hacían los romanos por aquella época. Pero quizás la connotación podría tener otro origen. Yo quiero presentarles una idea diferente a los que otros han presentado. He escuchado constantemente que sí, que era el día en que se le hacía una fiesta especial o un homenaje al Sol Invictus y que se hacía precisamente el 25 de diciembre, porque el 25 de diciembre es el solsticio de invierno.
o el día o el equinoccio invernal, el día en que menos horas de luz hay, precisamente se decía que era ese día y que a partir de allí comenzaban nuevamente los días a ir creciendo en cantidad de tiempo para irse a los días más largos, ¿verdad? Quizás los que vivimos en Estados Unidos o los que viven en Sudamérica entienden perfectamente eso. Cuando estamos en los hemisferios norte y los hemisferios sur, pues es más fácil entender que los días se van alargando desde el 21 de diciembre hasta que llegamos al verano y el día generalmente más largo de todo el año llega a ser el 21 de junio. Pero los que viven en países como Colombia o Venezuela, pues no pueden ver esto de esta manera. La razón, porque allá casi que tenemos poco movimiento entre los días. Estamos cerca de la línea del Ecuador y los que viven en Ecuador, pues más difícil todavía, porque el estar en la línea del Ecuador hace que no sepamos, o mejor, no distingamos que hay días más largos que otros. De paso, en la línea del Ecuador, pues todos los días son exactamente iguales en tiempo. No obstante, no sucede así eso en los hemisferios. Así que, entendiendo esto, se pensó en esa fecha porque eran fechas que se les hacían homenajes al sol, porque ahora el sol comenzaba a brillar con más esplendidez y los romanos lo hacían. Y por eso se ha venido a decir que ese es origen de la Navidad. Incluso he leído algunos artículos de revistas que hablan en relación con esto, pero hay otra manera de quizás poderlo ver. Tú escoge la opción que tú pienses, que creas, pero permíteme mostrarte esta. Ya que Jesús fue concebido en el tiempo de una fiesta importante en Israel, una fiesta que se llama Hanukkah, es la fiesta de la dedicación. Generalmente se celebra en el mes de diciembre. Aquí los que vivimos en Estados Unidos podemos ir a muchas tiendas donde venden menorá de Hanukkah. ¿Y qué es una menorá? Una menorá es un candelabro. Y entonces tenemos aquí candelabro de los 7 brazos, que es lo que se usa generalmente los judíos para las recepciones de sábado. Pero hay una menorá de 9 brazos, que es la que se usa para la fiesta de Hanukkah. ¿Y qué se celebra en Hanukkah? Quiero que sepan que Jesús celebró esta fiesta. Vamos a ir al libro de Juan, el Evangelio según el apóstol San Juan, el capítulo 10, y quiero que miremos allí el versículo 22. San Juan capítulo 10, versículo 22. San Juan 10, 22. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. ¿Cuál es la fiesta de la dedicación? Era una fiesta que se había instituido entre los judíos debido a que habían sido liberados de la opresión por los macabeos. Desde el año 165 al año 163 antes de Cristo, se levantó un hombre muy malo llamado Antíoco IV Epífanes. Este hombre, pueden buscar su historia en el internet, persiguió a los judíos, suspendió los servicios del templo, incluso llegó a ofrecer hasta un cerdo en el altar de Dios, del templo de Dios, profanó el templo de Dios, y allí se levantó un hombre llamado Judas Macabeo. Y Judas Macabeo casi que armó un ejército, recuperó el templo, y así se establece el tiempo de la dedicación. La Biblia que yo tengo es la versión Reina Valera 1995 y esta Biblia tiene 66 libros. Pero cuando ustedes toman la Biblia versión católica van a encontrar que esa Biblia tiene 72 libros. Esos 6 libros extra incluyen primera y segunda de Macabeos. No fueron considerados para que formaran parte del canon bíblico en el año 325, cuando el emperador Constantino de esa época, 325 después de Cristo, este emperador se hace emperador en el año 306, en el año 311 acepta el cristianismo, en el año 313 firma el famoso edicto de Milán para que no se persiga más a los cristianos, para que haya libertad religiosa en el imperio. Los cristianos habían sido sometidos a la persecución y llevados al circo romano. Pero ahora este hombre dice, ya no se persiga más a los cristianos, no ha servido de nada matar y matar cristianos cuando hay muchos más en todo el imperio. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Pues lo que sucede es que finalmente él en el año 325 establece el concilio de Nicea, un concilio para poder definir el canon bíblico y definir creencias fundamentales de la iglesia cristiana que estaba ahora surgiendo y tomando posición del imperio. Y se establece que la Biblia tenga 66 libros. Pero la iglesia luego enfrenta varios cismas a través de la historia
y decide incluir en la versión católica 6 libros más. Y ahí está Primera y Segunda de Macabeo. Pues quiero leerles de Primera de Macabeos y de Segunda de Macabeos algo, y que son libros históricos, he tenido la oportunidad de leerlos ambos, son buenos libros para leer, pero quiero que ustedes conozcan qué pasó con esta fiesta de la dedicación, para que es importante que entendamos cómo entonces surgen algunos aspectos interesantes de la Navidad que conocemos hasta el día de hoy. Primera de Macabeos capítulo 4 versículo 59. Judas, con sus hermanos y con todo el pueblo de Israel reunido, determinaron que la consagración del nuevo altar se debía celebrar cada año con gozo y alegría durante 8 días a partir del día 25 del mes de Quisleu. Así que aquí se establecen los días de la dedicación. Dice Flavio Josefo, un historiador judío romano nacido en el año 37, dice que el festival era llamado la fiesta de las luces, pero que la Biblia aquí presenta como la fiesta de la dedicación. Eso dice en su libro Antigüedades, tomo 7. Se celebraba más o menos como la fiesta de los tabernáculos. Segunda de Macabeos, el capítulo 10, el versículo 6 al versículo 7 dice, y celebraron con alegría 8 días de fiesta a la manera de la fiesta de las enramadas. Era algo parecido a la fiesta de los tabernáculos. Si tú no sabes qué es la fiesta de los tabernáculos, quédate ahí, ya lo vamos a explicar. Versículo 7. Llevando limones adornados con hojas, ramas frescas de árboles y hojas de palmera, cantaban himnos a Dios que había llevado a buen término la purificación del santuario. Daban gloria a Dios porque ahora había sido liberado de las garras de este hombre Antíoco IV Epífanes, el templo. Y ahora, gracias a Judas Macabeo, se podían volver a restablecer los servicios del santuario. Así se estableció la fiesta de Hanukkah. Y esta fiesta de Hanukkah, ya como ustedes lo vieron, tenía ramas, tenía palmeras, pero también tenía luces. Conmemoraba la libertad de Israel de mano de sus enemigos. Duraba 8 días. Era una ocasión de cantos, era una ocasión de presentes, era una ocasión de regalos por la liberación que se daba. Ahora, ¿por qué es bueno que entendamos esto? Porque estos elementos que eran parte de una fiesta judía y que se realizaba en diciembre, llegaron a ser involucrados a la Navidad que conocemos hoy en día, que no tenían ningún propósito pagano. Así que hay que ser cuidadosos cuando nosotros a veces tomamos una sola idea y no analizamos todo el panorama. Yo no estoy diciendo que no haya quizás algún tipo de elemento pagano en la celebración de Navidad, pero sí quiero decirles que hoy los cristianos lo aprovechamos para de esa manera poder contarle al mundo que Cristo nació y que Cristo puede nacer en tu vida y transformarte. Así que desde esta perspectiva se celebraba en forma muy similar a como se realizaba la fiesta de los tabernáculos, pero la pregunta es ahora, ¿cómo se celebraba la fiesta de los tabernáculos? De paso, ¿quieres saber cuándo se celebra Hanukkah ahora en el año 2023? Hanukkah se celebra del 7 de diciembre al 15 de diciembre. Cada noche se enciende una luz hasta que se completan las nueve luces, desde que se inaugura la festividad hasta que se cierra la festividad. Levítico 23 nos habla un poco acerca de la fiesta de los tabernáculos. Quiero que vayan conmigo a Levítico 23, el versículo 33. Levítico 23, 33. ¿Ok? Levítico 23, 33. Dice Dios en su palabra. Aquí está. Dice Dios en su palabra. Habló Jehová a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de ese mes séptimo celebraréis durante 7 días la fiesta solemne de los tabernáculos en honor a Jehová. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Durante 7 días presentaréis ofrenda quemada a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y presentaréis ofrenda quemada a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Así que la fiesta de los tabernáculos también se celebraba durante una semana. Bueno, un día menos que Hanukkah o que la fiesta de la dedicación. Pero también se hablaba de 7 días presentar regalos, pero aquí, por supuesto, en total, desde que inicia hasta que cierra, estamos hablando de 8 días. El deseo de toda la gente, en la página 411, el espíritu de profecía nos aclara un poco más acerca de la fiesta de los tabernáculos.
Esta fiesta no solo se celebraba en agradecimiento por la cosecha, sino también en memoria del cuidado protector de Dios sobre Israel en el desierto, que estuvieron viviendo en carpas. Por eso es la fiesta de los tabernáculos, por eso ellos hacían carpas de esta manera. Cómo Dios los protegió, cómo la columna de nube en el día les protegía del sol, cómo la columna de fuego en la noche los alumbraba, cómo cuando la columna de nube se movía en el día, se movía todo el pueblo, recogían sus carpas y salía, cómo cuando la columna de fuego en la noche se movía, no importa la hora que fuera, recogían sus carpas y se movía, Dios protegiéndolos, Dios cuidándolos, Dios ayudándolos. Así que era el propósito de celebrar esta fiesta de los tabernáculos. Y miren esto, los israelitas moraban durante la fiesta en cabañas o tabernáculos de ramas verdes. Los erigían en las calles, en los atrios del templo, en los techos de las casas, las colinas y los valles que rodeaban a Jerusalén. Estaban también salpicados de estas moradas de hojas y bullían de gente. Una fiesta muy importante para los judíos. ¿Se celebró en tiempos de Jesús? Claro que se celebró en tiempos de Jesús. Vayan conmigo al Evangelio según el apóstol San Juan. Evangelio según el apóstol San Juan, el capítulo 7, el versículo 2. San Juan 7:2. Dice Dios en su palabra. San Juan 7:2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Así que aquí miramos cómo se celebraba la fiesta. Juan 7:37, en el mismo capítulo. Y el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo que hablaban de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Notan ustedes? Así que para Jesús estas fiestas también eran importantes, hablando de la fiesta de los tabernáculos. Cada día en esta fiesta se llevaba agua al templo desde el estanque de Siloé. Por eso Jesús dice esas palabras. Y un coro repetía Isaías 12:3. Y el sacerdote vertía el agua en tierra. Así que Jesús aprovecha ahora esta ceremonia de tomar agua del estanque de Siloé, cuando el sacerdote la vertía en tierra, y por eso él dice que él es el agua de vida, que él es el que va a suplir la sed, que así como el Señor suplió la sed de los israelitas en el desierto, Jesús ahora suple la sed espiritual de todo el que venga a él. ¿No fue lo mismo que le dijo a la mujer samaritana cuando estaban al lado del pozo de Jacob? El que beba de esta agua no tendrá sed jamás, pero se refería a él mismo. Así que aquí está Jesús haciendo alusión, comparándose, o mejor, usando el símbolo del agua de vida para referirse a él mismo, tal como se hacía en la fiesta de los tabernáculos. Y esto es una aplicación al tiempo del fin, porque Dios quiere tabernacular, habitar con su pueblo como lo hizo en Israel. Dios estaba en una presencia permanente, así como quiere estar en tu vida hoy, así como quiere dirigir tu vida, como quiere dirigir a tu familia, como quiere dirigir tus negocios. Si tú le permites a Dios que pueda tabernacular contigo, Él va a estar todo el tiempo a tu lado, como lo hizo con la nación de Israel. Y Jesús va a estar para saciar toda tu sed espiritual. Qué hermoso. Esta fiesta es una aplicación maravillosa. Miren cómo Dios quiere habitar con su pueblo para siempre. Vayan a Apocalipsis, el capítulo 21. Apocalipsis 21, el versículo 3 al versículo 7. Apocalipsis 21, 3 al 7. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios, o la morada de Dios, está ahora con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y podemos seguir leyendo: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y escuchen: al que tiene sed, le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. Lo mismo que hizo en la fiesta de los tabernáculos Jesús. Jesús lo hará ahora con su pueblo redimido. El mismo símbolo que se usaba por parte del sacerdote derramando esa agua en tierra.
ahora se usa aquí porque Jesús se cumplirá en Jesús, porque Él dice que Él estará con su pueblo, morará con su pueblo y ahora nunca más nadie tendrá sed espiritual jamás, porque viviremos en su gloria por los siglos de los siglos sin fin. Y dice el versículo 7, el vencedor heredará todas las cosas. Estoy en Apocalipsis 21, 7. El vencedor heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Qué interesantísimo esto. Qué hermoso ver cómo estos símbolos se cumplen en Jesús. Qué hermoso ver ahora cómo se celebraban estas fiestas. Entonces, claro, cuando se piensa en la fiesta de Hanukkah, pues se está pensando, al instituirla, se está pensando también en la fiesta de los tabernáculos. Dios protegió a su pueblo en el desierto, donde estaba el santuario. Ahora, la fiesta de Hanukkah es la celebración por la liberación del templo. Dios protegió esa liberación. Dios protegió a sus hijos salir a la batalla y ahora Dios les permite hacer fiestas. Como traían ofrendas en la fiesta de los tabernáculos, ahora también traían regalos en la fiesta de Hanukkah. Como también traían ramas verdes para hacer los tabernáculos, ahora traían también ramas verdes en la fiesta de Hanukkah. ¿Están notando esto? Así que cuando ustedes ven en la Navidad luces, ya saben de dónde provienen. Cuando ustedes ven en la Navidad incluso que se quiere colocar algunos lugares que representen morada de Dios o casitas. Bueno, unos lo usan para representar las casitas del pueblo de Belén donde Jesús nació, pero quizás otros están haciendo alusión a esas hojas verdes de limón que traían para la celebración de Hanukkah. Pero Satanás, hay algo que estoy de acuerdo con lo que está viviendo el mundo hoy en Navidad, que la mayoría del mundo se ha apartado de Dios y ya no tiene a Jesús como el centro. Pero los cristianos reclamamos el seguir predicando a Cristo como el centro de la Navidad. Quiero decirles que Jesús ha corrompido algunos símbolos. Perdón, que Satanás ha corrompido algunos símbolos de Jesús. Y Satanás tiene como propósito corromper todos los símbolos que son para Dios. Miren, por ejemplo, la Biblia dice que Jesús es el sol de justicia. Pero los romanos y los antiguos adoraban al sol. Bueno, la adoración al sol viene desde Babilonia. Pasa también por los griegos. Pasa a los romanos. E incluso, si nosotros miramos las culturas indígenas, vamos a encontrar que los aztecas en México adoraban al sol. Seguramente tú has ido, o si no, has conocido que cerca a la Ciudad de México hay dos pirámides, una dedicada al sol y la luna. Pero si tú vas más abajo a Guatemala, también se adoraban al sol y a los astros, yendo en contra del segundo mandamiento. Si tú vas, por ejemplo, a los incas en Perú, también adoraban el sol. A los chibchas en Colombia, también adoraban el sol. Así que entendemos con absoluta claridad que la adoración al sol pues tiene mucho tiempo atrás. Pero mire, el sol es un símbolo para Cristo, pero también se convierte en un símbolo para referirse a las cosas incorrectas que hace Satanás. Jesús es la roca, Jesús es el agua de vida. Incluso algunas iglesias deciden colocar un árbol de Navidad y el pino, que nunca cambia de color, por eso se llevaban a estas fiestas ramas verdes para que no cambien de color, para que miraran que hay vida en lo que hacían. El pino se ha convertido en el símbolo del árbol de Navidad e incluso en el símbolo de Cristo. Así lo deja ver el espíritu de profecía y quiero compartir algunas citas que dejan ver cómo los cristianos y los adventistas celebramos Navidad, porque es la oportunidad para predicar a Jesús. Pero quiero que ustedes vean algunas citas. Esta cita es de El Hogar Adventista, página 438. Fue escrita el 11 de diciembre del año de 1879. El árbol puede ser tan alto y sus ramas tan extensas como convenga la ocasión, con tal que estén cargadas con los frutos de oro y plata de vuestra generosidad,
y los ofrezcáis a Dios como regalo de Navidad. Sean vuestros donativos santificados por la oración. La hermana Huay está hablando de que no hay ningún problema que se pone un árbol de Navidad, siempre y cuando ese árbol de Navidad cumpla el propósito. Y es que esté cargado de oro y plata de nuestra generosidad. Que podamos ofrecerlas a Dios como regalo de su natividad. Que los donativos sean santificados por la oración. Me llama la atención que ella habla de lo mismo que muchos me preguntan en esta época o nos preguntan a los pastores. Escuchen esto. No nos han llegado cartas, dice ella, en las cuales se preguntaba, ¿tendremos un árbol de Navidad? ¿No seremos entonces como el mundo? Si queréis, podéis hacer como ellos, o podréis actuar en forma tan diferente del mundo como sea posible. El elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado. Este se encuentra en el motivo que tenemos para obrar y en el uso que se le dé a los regalos puestos en el árbol. Aquí mismo en Secrets and Seal no tenemos ningún problema en tener un árbol de Navidad. ¿Y la razón? Bueno, porque así la palabra del Señor, a través de la hermana Huay, pues nos muestra que ese verdor deja ver la vida a través de Cristo. Y si no me creen, bueno, voy a mostrarles una cita más. De todos los árboles, el pino albar es uno de los cuales los cristianos podemos extraer mejores lecciones inspiradoras. Las raíces de este requieren menos tierra que cualquier otro árbol. En suelo seco y en medio de las áridas rocas, haya suficiente alimento para mantenerse tan verde en invierno como en verano. Con una mínima cantidad de tierra en sus raíces, se destaca entre todos los otros árboles del bosque al alcanzar la más elevada altura, que apunta hacia el cielo. Sería bueno que plantáramos y cultiváramos el pino albar, puesto que este constituye una demostración práctica que trae a la mente de todo lo que un cristiano debiera hacer. Eso está en la matutina Alza tus ojos, página 257. El pino debe representar a los cristianos. Y luego dice, desearía poder presentar el significado de este símbolo como me fue mostrado. Los miembros de la iglesia que permanecen en su puesto y lugar son árboles de justicia, la plantación del Señor. Aunque las circunstancias que lo rodean pueden ser adversas, sin embargo, al igual que el pino, con escasa tierra en sus raíces, constantemente se elevan hasta el cielo, tomando su nutrimento de lo alto. Como las fragantes ramas del árbol, ellas imparten gracia por la gracia recibida. El alimento oculto que proviene de Dios lo devuelven en el más puro servicio a Dios. Hemos visto hasta aquí que Jesús no nace en diciembre. Jesús nace en el mes de septiembre. Hemos visto aquí que Jesús fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo en diciembre. Que Jesús fue engendrado en la fiesta de las luces o la fiesta de la dedicación llamada Hanukkah o fiesta de restauración, como ha sido llamado por los judíos, la restauración de los servicios del templo. Hemos visto que la Navidad es una mezcla de festividades y que ahí incluye esta festividad de Hanukkah. Y aunque Jesús no nació en diciembre, es la oportunidad de testificar de su nombre. Hemos visto también que algunos símbolos que han sido dedicados a Jesús, Satanás ha querido desviarlos para crear división en la iglesia y para hacer daño. Hemos visto cómo el verdor se desarrollaba en la fiesta de los tabernáculos, cómo había verdor también en la fiesta de Hanukkah. Y hemos visto cómo el pino es representación de ese verdor cuando se pone en casa y cuando puede representar el caminar de la vida cristiana y cómo los donativos que se han de poner en ese árbol de Navidad deben tener un propósito especial y deben tener el propósito de entregárselos a Dios. Así como en los tabernáculos se traían ofrendas, así como en el tiempo de dedicación o en Hanukkah se traían ofrendas, pues los cristianos de hoy, y especialmente los adventistas del séptimo día, creemos que el árbol es una buena oportunidad para traer ofrendas a Dios y mostrarnos de esa forma que nosotros
debemos exaltar y glorificar a Dios en estas fechas para contarle al mundo que Él vino, nació para salvarnos y redimirnos. Estoy convencido que Dios tiene un plan para tu vida. Estoy convencido que Dios tiene un plan para hacerte cada día una mejor persona. Estoy convencido que algunos sectarismos dentro de la iglesia hacen daño y destruyen. Y estoy convencido que la madurez espiritual tiene que permear la iglesia, y esa madurez solo se obtiene a través de la Biblia y a través de la palabra profética inspirada en Elena White. Así que, entendiendo esto, yo quiero decirte que toma decisiones correctas en tu vida. Y no prediques ni promuevas teorías que quizás hacen más daño que bien, sino que simplemente puedas vivir en santidad para con Dios y para con su palabra. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que esto que hemos estudiado hoy pues pueda llegar a ser una bendición para muchos cristianos creyentes y que ahora podamos entender que Navidad, la palabra viene del latín natividad y que hace referencia al nacimiento de Jesús, pues podamos usarlo para eso. Prediquemos a Jesús. Usa la Navidad para llevar regalos a Dios y usa la Navidad para predicar a muchas personas que Cristo ha de nacer en nuestros corazones para transformarnos. Juan 3:16 muestra con claridad que la única manera de obtener salvación y vida eterna es a través de Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Solo en Jesús hay salvación, solo en Jesús hay vida eterna y solo de Jesús debemos hablar. Que su muerte, su bautismo, su nacimiento sean momentos para celebrar y para glorificar su nombre. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque nos has permitido, Señor, descubrir a través de tu palabra la fecha aproximada del nacimiento de Cristo y descubrir que aunque Jesús no nació en Navidad, fue engendrado cercano a estas fechas por el Espíritu Santo y que también es la oportunidad para poder testificar a muchas personas que en otros momentos del año no tienen sus corazones receptivos a escuchar tu palabra, que podamos decirles que Jesús nació y que el verdadero sentido de la Navidad es Jesucristo. Nada de Santa Claus o nada de otras cosas que han venido a afectar nuestro mundo y a comercializarlo, sino que debemos, Señor, poder honrarte y glorificarte, llevar nuestro donativo, nuestras ofrendas y aún si tenemos que usar en nuestras iglesias el árbol de Navidad, que se cumpla con propósitos y fines nobles, llevando ofrendas para el templo, para Dios y para que la obra crezca alrededor del mundo. Bendice a cada uno de los que han escuchado este sermón en esta hora. Que tu bendición los cubra, que sea la bendición de Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Dios te bendiga. ¡Feliz Navidad!